Hola, hola. Esta vez no tengo una intro para este manga, así que vamos directamente con el primer capítulo. Bueno, pues antes que nada no hay quejas, ¿verdad? Que no se me ocurrió nada esta vez. No ando carburando en estos días, chavos. Ok. Pero aún así, esto es... Por favor, elige mi amor también. Resumen en pocos minutos. Eso creo. Y también de paso, ¿quién me escoge a mi pupapu? Bueno, empezamos con unos mafiosos. Kang Chang-hee es la subjefa de una pandilla de mafiosos llamado Yondu, y en cuanto a los otros le da una paliza como si nada hubiera pasado, pero pues que le da un dolor de muela y la llevan inmediatamente que le quitarán el dolor. Literal, es la muela del juicio y una que otra carie, es por eso que está tan hinchada y duele. Mientras la doctora le explica que Shou cuál sería el procedimiento de su tratamiento, Chang-hee simplemente la vio como un ángel caída del cielo. La doctora le pide verla mañana y Chang-hee simplemente dice que cómo así, que si ya tan rápido quiere verla, pero le dice que sí, sin problemas, bien emocionada literal. Mientras tanto la doctora le dice que no vaya a beber alcohol por la cirugía y ella tipo, ¿cirugía? Me tuvo que explicar nuevamente el por qué tiene que venir mañana, ya que tiene la hinchazón y así no se puede trabajar hasta que se le baje y ya. Le cobró 30,000 wones, aproximadamente unos 357 pesos mexicanos, y después la echó literal, patitas para la calle. Después de todo, la doctora se preguntó si realmente era un mafioso y recordó su pasado, ya que en la secundaria había una compañera que era hija de un mafioso famoso de la zona. Se pregunta que si estará bien, que al final de cuentas ese no es asunto suyo. Pasó el día y ya le andan quitando la muela de juicio y ella intentando decirle que si quiere tener una cita con ella, pero literal no le entiende nada. Terminó la cirugía y sus matones pagan la cuenta, pero la empleada de ahí se queda sorprendida por la cantidad de dinero, pero se mete a la doctora y recibe el dinero ella misma. Muy hambriada se vio. Chang-hee le vuelve a decir que si puede tener una cita, pero esta tipa simplemente le dijo que ni siquiera se conocen para nada y que sería difícil tener una cita a esas alturas. Ella pensó que la iba a alejar así, pero no. 2 días después le empezó a mandar regalos y hasta un regalo para celebrar que se había quitado los puntos. ¿Quién celebra por eso? La doctora le pide que regrese mañana, pero Chang-hee no sabe que será el último día que tendrá que ir. El día ya pasó y tal cual le dijo eso, pero Chang-hee le dice que se sigan viendo, pero la doctora le dice que ni siquiera la conoce y para empezar que ella odia las mentiras, como yo. Que se le hace raro los fajos de billetes y las personas que siempre la acompañan, que literal eso no es normal, que si le gusta entonces que le diga ahora mismo qué es lo que hace y como de verdad le gusta, sin más remedio, le dijo en qué tanto anda, por así decirlo, ya que literal no le dijo tal cual todo por vergüenza. La doctora le pregunta que si la puede besar y ella dijo que sí. Qué fácil se la puso, bro, bien puesta que andaba. Fuera de mame sí pasó. Bien puesta la tiene. Pasó esto y el otro y tras. Sin comentarios, ya se imaginarán. Ella pensaba que la mafiosa le iba a dar a la doctora. Salió al revés. Ya saben, chavos, no juzguen la portada de un libro. Pues pasó lo que pasó, ¿no? La doctora pensaba en rechazarla, pero no salió como ella pensaba. Chang-hee le pide algo de comer para la doctora y ella se lo quiere entregar personalmente para poder verla. Le entra una llamada a la doctora de una vieja amiga del colegio y él le comenta que ya tiene novia y le pregunta que si ella está saliendo ya con alguien, a lo cual le dice que sí. En eso que va subiendo las escaleras Chang-hee y termina escuchando la conversación de la doctora, a lo cual dice que esas cosas del amor verdadero son tonterías y que le dan asco, y pues ella se enojó. Creo que sí. Saluda a la doctora y ella toda preocupada si escuchó la conversación, le da su comida y se va. Le dice simplemente que tiene trabajo que hacer y que más tarde la invitaría a comer. Y ella solo le agradeció con una tomadita de mano. Literal, siento que lo hizo más por obligación al no saber si sabía qué pedo. La noche llegó y fueron a comer tal cual. Se conocen más sobre su pasado y que si siempre han vivido en esa ciudad. Las cosas coinciden hasta que le pregunta a Chang-hee cómo era Ha-jin en la secundaria, o sea la doctora, y le comenta que era presidenta del consejo estudiantil y en qué escuela iba. Con eso hace que se levante de la mesa y se retire sin ninguna explicación. Simplemente le dijo que su chofer la llevaría a su casa cuando acabe. Literal, no captó en el momento que preguntó su nombre. La doctora se queja con su amiga que la dejaron así como si nada y de repente se le prende por igual el foco y le pregunta que si se acuerda el nombre de la hija del mafioso que iba en su clase, a lo cual le dice que es Kang Chang-hee. A la vez, qué buena memoria.
Yo ni me acuerdo de lo que hice el día de ayer, chavos. Aquí regresamos al pasado. Nos encontramos con el papá de la chava. Le pide ingresar a la escuela para no ser una mafiosa ignorante que no terminó la secundaria, a lo cual su padre le dijo que está bien que no esté chingando tal cual. Va a la bienvenida a los nuevos y se avientan su discurso, ya saben, bla 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 bla. Desde ahí conoció a Shin Ha-jin, que era en ese entonces de segundo año. Ella se quiere unir al consejo, pero no sabe cómo, así que pregunta cómo puede unirse, a lo cual le contestan que tampoco saben, pero ahora le preguntan que si es cierto que su papá es el presidente Kang, a lo cual se queda totalmente callada. Sube a la azotea y que en eso sube Ha-jin. Se termina escondiendo ya que no está permitido subir ahí. Ve sacar una cajetilla de cigarros y se empieza a aventar sus advertencias de lo que causa fumar, ¿no? Basta yo mo fumar. Le quita el cigarrillo sin darse cuenta y Ha-jin toda emperrada porque se lo arrebató, literal. Chang-hye simplemente se disculpó por eso. Le pregunta por su nombre y el por qué está arriba, que ese lugar está prohibido estar. Le dice que le dé su mano para que le devolviera el cigarrillo que le robó, pero la muy mensa le da la otra. Literal, simplemente guardan el secreto de que ambas estuvieron ahí y de que andaba fumando. Bueno, supongo. La doctora se pregunta el por qué Chang-hye salió corriendo solo por saber que iban en la misma escuela. Volvimos al pasado nuevamente. Se da a saber que Chang-hye ha dejado de ir a clases, a lo cual no le da mucha importancia a Ha-jin. Pasan los años y Chang-hye ya es mayor. Pero no hablamos de ancianos, sino que cumplió la mayoría de edad. Su padre la felicita y le recuerda que los estudios no sirven de nada. Por una parte tiene razón, pero no, ustedes sí estudien, chavitos. Volvemos a la actualidad y Chang-hye se ha desaparecido por 2 semanas sin comunicarse con la doctora. La ha buscado por todos lados e incluso se puso peda por ella. Literal, ya le dio importancia saber de Chang-hye, ya se enamoró. Obvio que sí. Se pregunta que por qué está haciendo tanto lío nomás por ella. Por amor, chica, por amor. Porque la amas, ¿por qué más? Dice que es bonita, tiene mucho dinero, pero aún así, Chang-hye fue la primera en perseguirla a ella y que el por qué ahora se desaparece así como si nada. Si ella dio el primer paso en decir que le gustaba. Amiguitos, no sean así, no desaparezcan como si nada. No es bonito, dejas pensando a la persona qué fue lo que hizo mal cuando todo supuestamente iba bien. Lo digo por experiencia porque me pasó. Ese mismo día de casi bloquearla de todos lados, según, Chang-hye le manda mensaje que si se pueden ver después de mucho tiempo. Va a su departamento y se vuelven a reencontrar con ella, a lo cual la ve demasiado triste y le pregunta que qué pasa y ella simplemente se disculpa por todo y Ha-jin explota y le dice que si tanto lo iba a lamentar, entonces que por qué se desaparece así como si nada. Y Chang-hye le dice que ella es la culpable de hacer sus días tan difíciles en la secundaria. Hace 10 años la primera persona para que trabajó y recibió dinero fue de su papá de la doctora. Desde ese entonces admite que está enamorada de ella. Rayos, literal se salió de la escuela por ella, para protegerla. Esto es amor, el bueno. Chang-hye por la vergüenza dice que es mejor dejar las cosas, pero en eso habla Han-jin y dice que sí está en lo correcto de que fue su peor etapa de secundaria por su padre, pero que gracias a eso su familia dejó de ser acosada por los prestamistas y su vida empezó a estabilizarse, así que le agradece. Literal, si no fuera por ella le iban a dar la opción a su padre de que la vendieran a ella. Dios mío. Le dice que si ellos no existieran su vida hubiera sido más fácil, pero se le patina el coco a la doctora y le dice que por qué es tan terca y después se disculpa, que simplemente ella debería de agradecerle por todo lo que ha hecho por ella y de repente se empezó a poner tímida con ella, ya ni sabía ni qué decía, a lo cual terminó confesando que le gusta mucho y que si Chang-hye hace lo mismo por ella, a lo cual en pocas palabras le dice que sí. Se besan y Ha-jin, la muy atrevida, le dice que hoy no dormirá, tal cual. Ojalá se cuiden de mi envidia. Pasan a la cama y muchos apretones y ajá, y besos obviamente, pero Chang-hye literal ni la tocaba ni madres, hasta que le dice ella misma a la doctora que qué pedo, que por qué no la tocaba. Y pues ya ambas hicieron su chamba y pasó lo que pasó, noche de sexo. Después de terminar el acto, se da oficialmente que están saliendo. Las interrumpen por una emergencia de su trabajo, a lo cual no pudo ignorar Chang-hye. Habla con su empleado sobre un tipo que causó problemas y eso hace que recurra a un viaje de negocios. Se irá literal a Busan y a Japón, así que sí será un viaje bastante largo y que en eso Ha-jin le pregunta que si no va, haciendo que su corazoncito de Chang-hye sienta bonito. Claramente sería yo.
basta, porque siempre me reflejo en todo. Le dice que lo vuelva a repetir, pero la doctora pensó que entonces no iría, a lo cual le dice que sí, tiene que ir de huevo, pero que le gustó escuchar eso viniendo de ella, pero simplemente le deseó un buen viaje. Pasaron 2 días y ella ya no estaba en la ciudad. Le marca Chang-hye a la doctora y le dice que no volverá aún, a lo cual la pone muy triste. Pasan los días y no sabe ahora nada de ella, si es que está viva o está muerta. Se llega a imaginar cómo sería la vida de Chang-hye si se hubiera graduado de la escuela, hubiera tenido una vida normal. En eso que se contacta con la doctora, que mire por la ventana y es ahí donde se vuelven a ver. Otra vez, literal. Se disculpa por haber demorado tanto tiempo y que en eso la doctora saca el tema de que si no ha pensado en hacer otra cosa, en retomar por ejemplo la escuela y así tener más opciones de hacer otras cosas, ya que ella sabe hacer muchas cosas. Pero Chang-hye le dice que no, literal, que no puede retomar a tener una vida normal. Literal se lo tomó a mal lo que le dijo cuando tenía buenas intenciones simplemente. No, muy mal ahí, muy mal. No sé cuántos días pasaron, pero X. Chang-hye tuvo una pelea con otros mafiosos a lo cual les dio una paliza así como si nada. Por algo es la encargada y la hija del mero mero. Ha-jin se preocupa por Chang-hye, ya que no se ha podido comunicar bien con ella por estar atendiendo a pacientes, dando a entender que es difícil mantener una relación. Pues eso que no miente, sí es difícil en algunos puntos nomás, supongo. La doctora le invita a salir a ver una película y a cenar después, y Chang-hye aceptó la salida, pero sus acompañantes le preguntan que si va a ir así con ella, con el ojo todo morado, pero ella simplemente va a resolver. Llega con Ha-jin, pero con gafas de sol en un día nublado. Hasta la doc se preguntó el por qué, si literal está nublado o simplemente estará de moda. ¿O qué pedo? Le dice que se quite las gafas para ver la película y lo hace, ya que de ese lado no se ve ni mierda de su ojo morado. Terminando la película, se las volvió a poner, literal, fuera de mamá se la volvió a poner. Hija de la chingada, literal, jamás se las quitó hasta que se hartó Ha-jin, hasta que le dijo Ha-jin que se las quitara y rapidito, sin más remedio, se las quitó y le dijo que volteara nuevamente, que rápido. Bien domesticada que está, ya que le hace caso a todo, las cosas como son. Le ve el ojo y le pregunta que qué pasó, a lo cual le explica, pero toda avergonzada, ya que piensa que ella pensará que es patética, nomás por un moretón. Pero no, literal, se puso a llorar diciéndole que no sabe nada de ella y que no sabrá el momento en que llegará herida sin que ella sepa. Se disculpa y se va. Pero aquí le dice a sus acompañantes que ella dejará el trabajo y que en eso llega su papá y le dice que si es verdad que se saldrá de la mafia. Literal, santo putazo que le metió. Se da cuenta que todo lo está haciendo por la persona que ama, a lo cual comenta que son iguales en ese aspecto. Es sacada del sitio de donde estaba y le pide que la lleven al hotel, que está muy cansada, pero la terminaron llevando con la doctora y literal le echó la mirada de que las va a pagar después. Pero todo esto lo hizo su acompañante, ya que siempre lo ha afrontado sola, pero que esta vez tiene que hacerlo al lado de la mujer que ama, para que así se sienta más segura y tranquila. Ajá, prosigo. Después se pregunta que si de verdad cree que lo regañará después, ya que se veía muy enojada. Ya estando arriba, Ha-jin le pregunta que si se volvió a pelear, que le sorprendió bastante la llamada, pero Chang-hye simplemente se disculpó ya que no quiso darle problemas y que en eso se molesta la doc, ya que no quiere que esté sufriendo sola, así que desde ahora nunca más lo hará. Chang-hye le confiesa que dejó la organización, a lo cual la doctora le dijo que sí fue por su culpa y que si es así, que ella misma asumirá la responsabilidad de Chang-hye. En conclusión, quiere ayudarla como Chang-hye la ayudó a ella en la secundaria. En fin, al final tomaron la decisión de vivir juntas y ambas se sienten muy felices. En pocas palabras, se sintió segura estando con ella, le confesó todo lo que había pasado, de que todo lo que se había guardado, ¿no? 3 meses después, Chang-hye tiene su propio puesto de comida y sus empleados son los mismos, fuera de mamada. Va de salida a recoger a Chang-hye y ¡wow! Sin más que decir, son muy felices, más que nada, y nuevamente le agradece a la doc por haber llegado a su vida. Hasta que se acaba la historia de estos dos, y ya saben, si tienen chance o oportunidad de salir con alguien como Chang-hye, no desaprovechen la oportunidad, porque les puede cambiar la vida. Oh sí, quién sabe, mucho rollo, mucho lío. Si has llegado hasta aquí, no olvides en comentar y darme un poquito de amor, por favor. Si fuiste una migajera o migajero,
te debe sobrar un poquito más para mí. Ya saben, entre más junte migaja, puedo completar para el pan. No, mentira, pero sí, por favor, no olvides de pasarte por mis redes sociales como Instagram y Facebook, que por ahí siempre ando compartiendo los avances de cada resumen antes de que suba los videos. Sin más que decir, yo soy Darius y me gustan las migajas. Oh sí, hinches mamadas que digo.